¿Y si te dijera que una mujer nacida en la India, en una familia de clase media tradicional, llegó a liderar una de las empresas más poderosas del mundo y transformó no solo sus números, sino su alma? ¿Y si te contara que lo hizo sin esconder sus raíces, sin renunciar a su autenticidad y enfrentando un mundo donde ser mujer, inmigrante y líder eran casi una contradicción? Esta es la historia de Indra Nooyi, pero en realidad es la historia de lo que ocurre cuando una persona se atreve a desafiar todas las casillas que otros dibujaron para ella. Es la historia de cómo se escala sin traicionar los valores, de cómo se transforma una industria desde la empatía y de cómo una voz distinta puede convertirse en referente global sin perder la humildad. Indra nació en 1955 en Chennai, India, en una sociedad conservadora, donde se esperaba que las niñas siguieran caminos predecibles. Indra rompió moldes desde temprano. Jugaba cricket con varones, cuestionaba reglas, pensaba más allá de su entorno. Su madre la preparaba para imaginar discursos como si fuera líder del país. Nadie sabía que aquel juego de la infancia estaba esculpiendo la confianza de una futura CEO. Estudió física, matemáticas y química. Luego obtuvo un MBA en India y más tarde, contra todas las probabilidades, fue admitida en Yale para estudiar una maestría en administración pública. Viajó con poco dinero, muchas dudas y un sueño que nadie entendía del todo: transformar el mundo empresarial desde adentro. ¿Y tú? ¿Alguna vez sentiste que tus sueños no encajaban con tu entorno? ¿Que eras demasiado diferente para llegar a donde imaginabas? Eso mismo sintió Indra. Trabajaba turnos de recepcionista para poder pagar sus estudios. A veces dormía con ropa prestada para asistir a entrevistas, pero su convicción era más grande que la incomodidad. Nunca quiso encajar. Quiso hacer que su diferencia tuviera valor. Después de graduarse, trabajó en empresas como Boston Consulting Group, Motorola y Asia Brown Boveri. Y en 1994 entró a PepsiCo, no como ejecutiva estrella, sino como una estratega con ideas disruptivas. Y en un mundo de marcas, snacks, bebidas azucaradas y estrategias tradicionales, Indra propuso algo que parecía ingenuo: pensar en el largo plazo, cuidar la salud del consumidor, reformular productos, invertir en sostenibilidad, apostar por la diversidad real, no como eslogan, sino como estructura. Y eso fue lo que la hizo única. No era la más agresiva, era la más consciente. No era la más ruidosa, era la más firme. No buscaba solo crecimiento, buscaba impacto. Y en 2006, contra todo pronóstico, fue nombrada CEO de PepsiCo. La primera mujer, la primera inmigrante, la primera india en liderar ese gigante global. Y no lo hizo para marcar una casilla, lo hizo para redibujar el tablero. Cuando Indra Nooyi asumió como CEO de PepsiCo en 2006, muchos esperaban que liderara bajo los mismos parámetros que sus predecesores: crecimiento, rentabilidad, expansión. Y sí, ella también quería eso, pero su manera de llegar ahí era distinta. Porque para Indra, ganar no significaba arrasar, significaba construir algo duradero, algo ético, algo que, además de vender, aportara al bienestar de quienes hacían posible esa venta. Por eso impulsó su visión de Performance with Purpose. No era un eslogan, era una estrategia corporativa basada en 3 pilares. Primero, reformular los productos, reducir sodio, azúcar y grasas en los alimentos. No para ganar aplausos en conferencias, sino para cuidar al consumidor. Porque, decía, una empresa que alimenta al mundo no puede hacerlo sin responsabilidad. Segundo, sostenibilidad ambiental. Invirtió millones en eficiencia hídrica, empaques reciclables, energía renovable. No porque estaba de moda,
sino porque creía que el planeta no es un recurso más. Es nuestro socio. Y tercero, empoderamiento de personas, diversidad real, inclusión transversal, espacios seguros, políticas laborales centradas en la familia, en las mujeres, en los jóvenes. Indra no creía en liderazgos de élite, creía en liderazgos compartidos. Y esa propuesta, para muchos, fue incomprendida. Algunos accionistas la criticaron, la acusaban de desviarse del foco, de hacer política en lugar de generar ingresos. Pero ella no se defendía con palabras vacías, se defendía con resultados. Durante sus 12 años al mando, PepsiCo creció un 80% en valor de mercado. Diversificó su portafolio, amplió sus operaciones en mercados emergentes y, sobre todo, pasó de ser una marca tradicional a ser una marca con alma. Porque eso fue lo que ella inyectó en el ADN de la empresa: conciencia. ¿Y tú? ¿Cómo defines el éxito? ¿Es solo lograr tus metas? ¿O es también cómo llegas a ellas? ¿Es ganar más? ¿O es crear algo que valga la pena ser sostenido? ¿Es ser el primero? ¿O es que muchos puedan caminar contigo? Indra eligió siempre el camino más largo, más difícil, pero más auténtico. Y esa autenticidad fue lo que la convirtió no solo en una gran ejecutiva, sino en una líder admirada por millones de mujeres que vieron en ella una prueba viviente de que sí se puede llegar lejos sin dejar de ser uno mismo. Porque ella nunca negó sus raíces. Llevaba sari en eventos formales, comía comida india en sus jornadas maratónicas, visitaba a sus padres cada vez que podía, llamaba a su madre a pesar de estar al frente de una multinacional, porque entendía algo muy simple: no necesitas convertirte en otra persona para tener éxito. Y eso, en un mundo que nos empuja a adaptarnos, a camuflarnos, a dejar atrás nuestra esencia, es revolucionario. Ser CEO de una de las compañías más grandes del mundo ya es un reto descomunal. Pero serlo como mujer inmigrante, madre, esposa y líder transformacional lo vuelve todo aún más desafiante. Indra Nooyi nunca ocultó esa tensión. De hecho, la convirtió en parte de su relato. Contaba, con una mezcla de humor y realismo, cómo llegaba a casa después de largas reuniones y su madre le decía que había que comprar leche. Cómo firmaba decisiones de cientos de millones y al llegar tenía que preparar la comida. Cómo sus hijas le dejaban notas reclamando tiempo, afecto, atención, y cómo todo eso la partía por dentro. Porque el éxito tenía un precio, y ella lo sabía, pero no lo romantizaba. No fingía que era fácil, no decía que todo se puede. Lo que decía era más profundo. Las mujeres podemos tenerlo todo, pero no al mismo tiempo. Y esa frase, tan brutal como honesta, se volvió bandera para miles. Porque venía de alguien que lo vivía, que se desvelaba por el balance, que amaba a su familia, pero también a su trabajo, que sentía culpa, pero también orgullo, que lloraba en soledad, pero sonreía en público con convicción. Indra Nooyi no fue una superheroína, fue una mujer real, lidiando con decisiones imposibles, con jornadas eternas, con críticas injustas. Pero su poder venía de ahí, de no pretender perfección, de atreverse a hablar de lo que muchas ocultan. Y en los momentos más difíciles, cuando se dudaba de su liderazgo, cuando los números no acompañaban, cuando los cambios internos generaban fricción, Indra no huía, escuchaba, ajustaba, volvía al centro, a ese punto interno donde habitaba su visión: hacer del negocio una fuerza para el bien. ¿Y tú? ¿Cómo enfrentas tus propios dilemas? ¿Te exiges ser perfecto o te permites ser real? ¿Te castigas por no cumplir todo? ¿O reconoces que el equilibrio también es una forma de amor propio? Indra entendió que no debía elegir entre ser madre o ser líder.
Tenía que ser ambas, no de forma lineal, pero sí de forma íntegra. Y eso se tradujo en decisiones poco comunes en su época, políticas internas en PepsiCo para apoyar la maternidad, salas de lactancia, horarios flexibles, promociones pensadas para evitar que el talento femenino abandonara la carrera. Porque no solo hablaba de cambio, lo institucionalizaba. Y eso es liderazgo verdadero, no el que da discursos, sino el que modifica estructuras para que otros también puedan avanzar. Esa es una de las mayores huellas que dejó Nooyi, abrir camino sin cerrar la puerta detrás. Y aún con todo eso, mantuvo una humildad que desarmaba. Se escribía a sí misma cartas cada vez que tenía que tomar una decisión difícil. Recordaba su infancia, pedía consejo a su familia, leía libros espirituales, se apoyaba en valores, no solo en datos, porque sabía que el liderazgo técnico te lleva hasta cierto punto, pero el liderazgo con propósito te sostiene en las tormentas. En 2018, después de 24 años en PepsiCo, 12 de ellos como CEO, Indra Nooyi decidió dar un paso al costado. Podía haberse quedado más, podía haber seguido liderando desde el poder formal, pero eligió otra forma de liderar, desde el ejemplo que se despide en paz. Y su salida fue tan elegante como su trayectoria. No hubo drama, no hubo rupturas, hubo gratitud y una profunda sensación de misión cumplida. Dejó una empresa más fuerte, más diversa, más preparada para el futuro y sobre todo, dejó una cultura distinta, una forma nueva de entender lo que significa ser líder en el siglo XXI, porque su legado no son solo los resultados financieros. Su legado es el cambio de mentalidad. Indra Nooyi demostró que se puede crecer con propósito, que se puede liderar sin gritar, que se puede transformar sin destruir, que se puede ser poderoso, sin dejar de ser humano. Y esa enseñanza no se quedó en PepsiCo. Desde su retiro, Indra ha sido convocada por gobiernos, universidades, fundaciones y empresas para compartir su visión del liderazgo. Pero nunca se vendió como gurú. Nunca pretendió tener todas las respuestas. Su forma de enseñar es la misma que la hizo única. Preguntar con profundidad, escuchar con humildad, responder con generosidad. Hoy forma parte de consejos estratégicos globales. Apoya causas relacionadas con la educación de niñas, el liderazgo femenino y la sostenibilidad. Aconseja a nuevos CEOs. Escribe, inspira y sobre todo, sigue aprendiendo. Porque si algo nunca abandonó es la curiosidad. No se retiró para descansar, se retiró para servir desde otro lugar. Porque entiende que el poder real no está en el cargo, está en la capacidad de seguir influyendo con integridad. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo con tu influencia? ¿Te esfuerzas por ser visto o por dejar algo que valga la pena? ¿Buscas reconocimiento o buscas propósito? ¿Quieres liderar por título o por convicción? Indra Nooyi eligió siempre el camino más humano, el más silencioso, pero también el más profundo. Y eso ha hecho que hoy, a pesar del paso del tiempo, su voz siga resonando. En Harvard, en Naciones Unidas, en auditorios de jóvenes líderes, en conversaciones íntimas entre mujeres que dudan si podrán lograrlo todo sin dejar de ser ellas mismas. Porque Indra, más allá de ser una ejecutiva exitosa, es una traductora de coraje. Traduce las inseguridades del mundo en pasos concretos. Traduce la presión social en valentía cotidiana. Traduce el liderazgo en algo que se ve, se siente y se imita. Indra Nooyi no solo rompió techos de cristal, los rediseñó. No solo llegó a la cima, llevó consigo nuevas preguntas, nuevas voces y nuevas posibilidades. Y no lo hizo desde la arrogancia, lo hizo desde una certeza silenciosa, que la verdadera transformación
comienza cuando dejas de imitar y te atreves a ser tú. Hoy, su historia no es solo una biografía, es un mapa, un recordatorio de que sí se puede escalar sin dejar de tocar la tierra, de que sí se puede influir sin necesidad de pisar a nadie, de que el liderazgo no es un privilegio, es un acto de servicio con conciencia. Y por eso, aquí te dejo las 10 enseñanzas más poderosas de su legado, no para coleccionarlas, sino para vivirlas. Liderar es servir. Si no estás mejorando la vida de los demás, solo estás ocupando una silla. Sé tú mismo, incluso cuando eso incomode. La autenticidad no se negocia, se honra. No tienes que elegir entre tu origen y tu ambición. Puedes llevar tus raíces a la cima. Escucha más de lo que hablas. El silencio estratégico construye respeto. Transformar una empresa empieza por transformar su cultura. No es solo estrategia, es valores vividos. No midas el éxito solo en ingresos. Mide cuántas vidas tocaste, cuántos caminos abriste. Haz del propósito tu brújula, porque el camino cambia, pero tu norte debe ser claro. Tu voz es válida, incluso si tiembla. Habla, incómoda, insiste. La familia importa, no por obligación, sino porque en ella encuentras tu humanidad. Nunca olvides de dónde vienes, porque esa es tu fuente de fuerza, no tu debilidad. Y ahora, la pregunta es para ti. ¿Estás liderando tu vida? ¿O estás sobreviviendo en la expectativa ajena? ¿Estás construyendo un camino propio? ¿O caminando el que otros trazaron? ¿Estás esperando que alguien te dé permiso? ¿O ya decidiste dártelo tú? Indra Nooyi nos enseñó que liderar no es un destino. Es una manera de caminar, una manera de mirar, una manera de resistir sin endurecerse. Si esta historia tocó algo en ti, si te recordó que tu voz también merece ser escuchada, si te inspiró a tomar decisiones desde tu esencia y no desde el miedo, suscríbete ahora a Singularidad Emocional. Aquí no solo contamos vidas extraordinarias, despertamos la grandeza que también vive en ti. Comenta qué enseñanza de Indra Nooyi te marcó más. Comparte este video con alguien que aún duda si puede liderar desde la verdad. Y recuerda, tu historia, vivida con coraje, puede ser la inspiración que alguien está esperando. Nos vemos en el próximo video. Y gracias, Indra, por abrir el camino y por demostrarnos que se puede avanzar sin dejar de ser uno mismo.